¿Sabías que hubo una época en la que los secuestros de aviones eran tan comunes que se llamó la Edad Dorada de los secuestros aéreos? Durante este periodo, los aviones eran tomados por la fuerza a diestra y siniestra, convirtiendo vuelos de rutina en desvíos salvajes. Secuestradores con todo tipo de motivaciones, desde razones políticas hasta demandas extravagantes, dominaron los cielos. Fue un tiempo caótico, peligroso y, siendo honestos, bastante surrealista. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo lograban estos bandidos del aire llevar a cabo sus planes? ¿Y cómo este descontrol en los secuestros forzó a la aviación a reinventarse? Abróchate el cinturón, porque este viaje a través de la historia está a punto de despegar. Hoy en día, el tema de los secuestros de aviones es para muchos poco más que una fantasía reservada para Hollywood y algunos videojuegos. Pero hace apenas 50 años, entre 1968 y 1972, el secuestro de aviones no solo era una posibilidad, sino casi una garantía. Esta fue la edad dorada de los secuestros aéreos, un periodo en el que hubo un total de 305 secuestros a nivel mundial. En los Estados Unidos específicamente, más de 130 aviones estadounidenses fueron secuestrados en ese mismo lapso, con incidentes que a veces ocurrían varias veces en un solo día. En total, entre mayo de 1961 y finales de 1972, experimentó 159 secuestros de aviones, con la mayoría ocurriendo entre 1968 y 1972. Ahora, aquí está lo realmente sorprendente. Los secuestros durante esta era dorada solían ser no letales y la mayoría terminaban sin pérdida de vidas. De hecho, en este periodo de 5 años, 46 personas murieron como resultado de estos incidentes, con 25 de esas muertes ocurriendo solo en 1972. Pero con la cantidad de seguridad con la que lidiamos hoy, estas cifras no tienen sentido. ¿Cómo evadían la seguridad? ¿Cómo secuestraban aviones con tanta facilidad? Y lo más increíble, ¿cómo algunos secuestradores lo lograban varias veces en un solo día? Bueno, la respuesta a todo esto se reduce a un simple hecho. En realidad no había seguridad, ninguna, cero. Subirse a un avión en ese entonces era básicamente como subirse a un autobús. No había controles de identificación, ni escaneo de equipaje. Nadie te pedía que te quitaras los zapatos ni que tiraras tu botella de agua. Podías subirte a un vuelo con una maleta llena de, bueno, lo que quisieras. En esa época los aeropuertos estaban totalmente abiertos y las aerolíneas priorizaban hacer que la experiencia fuera lo más fluida y glamorosa posible. No se trataba de seguridad, sino de venderte el sueño del viaje aéreo sin complicaciones. Pero ese sueño rápidamente se convirtió en un paraíso para los secuestradores, y todo comenzó con este hombre. Su nombre era Julio González. En 1931, este hombre secuestró un vuelo de National Air Transport en los Estados Unidos, marcando el inicio de una larga y caótica historia de piratas del aire. Como el primer pirata del cielo, González era un revolucionario cubano que intentaba huir a Cuba con un grupo de conspiradores. Así que, armado con un revólver, tomó el control del avión y exigió ser llevado a Cuba. Pero después de un vuelo tenso, la aeronave hizo un aterrizaje de emergencia y, bueno, González fue arrestado. Aunque en ese momento los secuestros aéreos aún eran raros, este evento marcó el inicio de la avalancha de secuestros que vendrían en las décadas siguientes. Fue la edad dorada de los secuestros aéreos, y los que vinieron después de él fueron, en todos los sentidos, increíbles. Una cosa sobre los primeros secuestradores era que todos parecían amar Cuba. Bueno, no en un sentido literal. Después de todo, estos secuestros ocurrieron antes, durante y después de la crisis de los misiles en Cuba de 1962. Parecía que cada día había una nueva historia que contar, y cada una era más increíble que la anterior. Por ejemplo, Antonio Nieves Soto se convirtió en uno de los primeros casos de alto perfil en 1961 cuando secuestró un vuelo para escapar del régimen de Fidel Castro. Armado y desesperado, obligó a la tripulación a cambiar de rumbo, acaparando titulares internacionales. Solo 7 años después, en 1968, y tras una oleada de secuestros, José Viguapino, un exiliado cubano, secuestró un vuelo estadounidense en un intento extraño de negociar con Castro un reencuentro familiar. Luego estuvo Rafael Minichiello, un infante de marina estadounidense que en 1969 secuestró un avión por un problema personal. Su viaje salvaje desde California hasta Roma, pasando por Cuba, se convirtió en un espectáculo global. ¿Y por qué lo hizo? Por frustración y desesperación. Según él, el ejército le había descontado dinero de su salario para cubrir las pérdidas por el robo de un casillero. Había todo tipo de razones para secuestrar un avión. La gente lo hacía por cualquier motivo. Por ejemplo, Arthur Gates Barkley secuestró un vuelo en 1972 para exigirle al gobierno $100 millones por un impuesto que él creía que le debían.
En 1968, Robert Laszlo, un refugiado húngaro, secuestró un vuelo para desviarlo a Alemania Occidental y pedir asilo. Y tal vez el más extraño de todos fue Garrett Trapnell, quien en 1972 secuestró un avión para exigir la liberación de presos políticos y, bueno, una audiencia con el presidente Nixon. Pero de todos estos secuestradores, ninguno fue tan emocionante, misterioso y popular como el cerebro detrás del mayor enigma de la aviación, D.B. Cooper. En una lluviosa noche de noviembre de 1971, este hombre misterioso abordó un vuelo de Northwest Orient, vestido elegantemente con un traje negro y corbata. Tranquilo y sereno, Cooper entregó una nota a una azafata afirmando que tenía una bomba. Sus exigencias eran simples: $200,000 en efectivo, el equivalente a aproximadamente $1 millón hoy en día. 4 paracaídas y un avión completamente abastecido de combustible. Aquí es donde la historia se convierte en una película de Hollywood. Después de recibir el rescate en Seattle, liberó a los pasajeros y ordenó a la tripulación volar hacia México. Pero en algún punto sobre el accidentado noroeste del Pacífico, Cooper hizo lo impensable. Abrió la escalera trasera y saltó en paracaídas en la noche, desapareciendo sin dejar rastro. A pesar de décadas de investigaciones y teorías salvajes, su identidad y destino siguen sin resolverse, convirtiéndolo en una leyenda. D.B. Cooper no fue solo un secuestrador, se convirtió en el símbolo de uno de los mayores misterios sin resolver de Estados Unidos. Aunque D.B. Cooper se convirtió en la cara más icónica de los secuestros aéreos de la Edad Dorada y muchos intentaron imitarlo, no todos tuvieron éxito. Algunos casos incluso terminaron en caos total, como el trágico vuelo TWA-847. En 1985, 2 militantes de Hezbollah secuestraron un avión en pleno vuelo y lo desviaron a Beirut. Lo que siguió fueron 17 días de terror, con pasajeros tomados como rehenes mientras los secuestradores exigían la liberación de prisioneros libaneses. La situación se volvió aún más aterradora cuando el buzo de la Marina Robert Stethem fue brutalmente asesinado, agregando un nivel de violencia sin precedentes a la crisis. A diferencia de la misteriosa y silenciosa huida de Cooper, este secuestro estuvo marcado por derramamiento de sangre y una intensa tensión internacional. Al final, después de 17 días de cautiverio, los secuestradores, que retenían a 39 pasajeros y miembros de la tripulación, finalmente liberaron a los rehenes restantes a cambio de la excarcelación de prisioneros libaneses y árabes detenidos en Israel. Las autoridades libanesas jugaron un papel clave en la negociación del acuerdo, aunque los términos exactos nunca fueron completamente claros. Los secuestradores exigían la liberación de más de 700 prisioneros, pero Israel solo accedió a liberar a unos pocos, incluidos varios detenidos libaneses de alto perfil. Eventualmente, los secuestradores y rehenes abandonaron Beirut y la tripulación y los pasajeros fueron liberados tras el acuerdo. Pero este no fue el primer caso en el que Israel estuvo involucrado en un secuestro. En 1976, la operación Entebbe se convirtió en una de las misiones de rescate más famosas de la historia. Todo comenzó cuando el vuelo 139 de Air France fue secuestrado en 1976 por miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina Operaciones Externas, PFLP-EO, y las células revolucionarias alemanas. Los secuestradores capturaron 248 rehenes, incluidos 10 israelíes, y desviaron el avión a Entebbe, Uganda. Allí exigieron la liberación de prisioneros palestinos detenidos en Israel. Para empeorar la situación, el dictador ugandés Idi Amin apoyó a los secuestradores, haciendo la crisis aún más peligrosa. En respuesta, Israel lanzó una audaz misión de rescate. En solo 90 minutos, comandos israelíes asaltaron el aeropuerto, eliminaron a todos los secuestradores y liberaron a los rehenes. La operación fue una muestra impecable de precisión militar y valentía. Solo un año después, en 1977, el vuelo 181 de Lufthansa siguió un camino similar de tensión extrema. Secuestrado por miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina Comando General, el vuelo se dirigía de Palma de Mallorca a Frankfurt. Después de varios días de incertidumbre, con los secuestradores exigiendo la liberación de terroristas encarcelados, los comandos GSG-9 de Alemania Occidental llevaron a cabo un rescate audaz en el aeropuerto de Mogadiscio, en Somalia. La misión fue un éxito. 86 rehenes fueron liberados y 3 secuestradores murieron. Con al menos un secuestro al día, la edad dorada de los secuestros fue una época loca para volar. Pero, ¿cómo terminó todo?
Al final, la edad de oro de los secuestros aéreos comenzó a declinar gradualmente a finales de los años 70 y 80, en gran parte debido al aumento de las medidas de seguridad implementadas tras una serie de secuestros y atentados de alto perfil. Irónicamente, uno de los primeros pasos importantes para mejorar la seguridad en los aeropuertos fue la introducción de escáneres de rayos X y detectores de metales en la década de 1970. Estas tecnologías ayudaron a detectar armas, explosivos y otros objetos peligrosos antes de que los pasajeros pudieran abordar los aviones. Junto con esto, se produjo un aumento significativo en el número de alguaciles aéreos, agentes de seguridad encubiertos que volaban en vuelos comerciales para prevenir secuestros. Sin embargo, el cambio más visible fue el refuerzo de las puertas de la cabina de los pilotos, lo que dificultó enormemente que los secuestradores tomaran el control de la aeronave en pleno vuelo. Los gobiernos y las aerolíneas también tomaron medidas para cooperar a nivel internacional con el objetivo de crear un frente unido contra los secuestros aéreos. El Convenio de Montreal de 1971 sentó las bases para los esfuerzos internacionales contra el terrorismo al tipificar el secuestro aéreo como un crimen reconocido globalmente, con severas penas para quienes fueran condenados. Este tratado, junto con el impulso global por políticas más estrictas contra el terrorismo, marcó un compromiso firme con la protección del transporte aéreo. Las aerolíneas trabajaron estrechamente con los gobiernos, no solo para mejorar la seguridad, sino también para reducir el atractivo y la viabilidad de los secuestros aéreos. El aumento de la dificultad para llevar a cabo estos actos, sumado a las severas consecuencias legales para quienes los intentaban, hizo que la práctica se volviera menos atractiva tanto para terroristas como para oportunistas. En última instancia, el declive de la edad de oro de los secuestros aéreos marcó el comienzo de una nueva era en la seguridad de la aviación, donde la protección de los pasajeros y la tripulación se convirtió en la máxima prioridad. Por extraño que parezca, hasta el día de hoy, el legado de la edad de oro de los secuestros aéreos sigue dando forma a la seguridad en la aviación. Las caóticas y peligrosas tomas de aviones en los años 70 y 80 obligaron a los aeropuertos a adoptar los rigurosos controles que hoy damos por sentado: detectores de metales, escáneres corporales completos y exhaustivas revisiones a los pasajeros. Esta era cambió fundamentalmente nuestra percepción del viaje aéreo, dejando un impacto psicológico en los pasajeros, quienes ahora esperan estrictas medidas de seguridad y tienen una mayor conciencia sobre posibles amenazas. Sin embargo, más allá de la seguridad, los secuestros aéreos se convirtieron en un punto de referencia cultural, influyendo en películas como Airport, 1970, Duro de Matar 2, 1990, y en innumerables libros y series de televisión. Moldearon la narrativa mediática en torno al terrorismo, el miedo y el heroísmo de personas comunes enfrentando circunstancias extraordinarias. La Edad de Oro no solo transformó la aviación, sino que también dejó una huella permanente en la cultura popular y en la conciencia colectiva. Entonces, ¿qué opinas? ¿La Edad de Oro de los secuestros aéreos fue realmente tan loca como parece? ¿Ahora aprecias más las medidas de seguridad que tenemos hoy en día? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hemos llegado demasiado lejos con tantos controles o simplemente es el precio que debemos pagar por la seguridad en los cielos? Si te apasiona descubrir la fascinante y salvaje historia de la aviación y quieres conocer más sobre las historias que moldearon los viajes aéreos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene. Sigue siendo curioso, sigue explorando y como siempre nos vemos en los cielos.